Tratamiento de los traumatismos agudos. Está integrado por Córdoba Nina Saúl, Ferreira da Silva Gustavo, María Celda Nicolás Belén, Martínez Barrera Juan Pablo, Quispe Coca Noelia y Vázquez Heredia. La tabla de contenido que tenemos, empezamos con la hipnosis y antecedentes, sistemas de asistencia a los traumatismos e índices de lesiones, asistencia traumatológica y rehabilitación, evaluación inicial y tratamiento de lesiones y específicas. La hipnosis y antecedentes. A lo largo de la historia de la asistencia médica, el abordaje de los traumatismos ha obligado a dominar diversas técnicas que se extienden a todos los ámbitos de anatomía y fisiología. Durante el último siglo, la traumatología ha madurado para convertirse en una disciplina quirúrgica diferenciada a una infraestructura propia. Ese cambio gordito. Lo que sería el Comité on Traumato o el COT tras la fundación de la American College of Surgeons en 1913, los dirigentes de la organización designaron un comité para informar sobre el tratamiento de las fracturas, creado en 1922 y precedido por Charles L. Hewlett. El Comité on Fracture pasó en 1949 a convertirse en el Comité on Trauma, en lo que se conoce como el COT. El COT ha sido fundamentalmente para el avance de la atención médica en traumatología en todo el mundo a través de las iniciativas como el curso que es el Advanced Trauma Life Support, que es el ATLS, que es reconocido mundialmente, la homologación de centros de traumatología y el desarrollo de sistemas de traumatología para la mejora de acceso a los cuidados. Una de las formas mediante las cuales el COT ha multiplicado su eficacia se basa en la creación de divisiones estatales, tales como sería el desarrollo de sistemas de traumatología con la creación de documentos de triaje que amplían al máximo el uso de recursos prehospitalarios y hospitalarios locales, iniciativas de prevención de lesiones, mantenimiento de registros de traumatismo a escala estatal e impulso a los esfuerzos de mejora del rendimiento para estandarizar el modo por el cual los centros de traumatología definen los grados adecuados de estructuras, procesos y resultados. El COT creó en 1976 el manual de referencia Resource for the Optimal Care of the Injured Patients, hoy accesible libremente por vía electrónica en sus expediciones en la página web del American College Surgeons, con una revisión asociada para 2019. El COT también ha desarrollado el National Trauma Data Bank, que es la principal base de datos de traumatismos. Otras organizaciones que, aparte del COT, que se han ido desarrollando a través del tiempo, son la American Association for the Surgery of Trauma, que es la AST, nació en 1938 y es la más antigua y extensa de todas las dedicadas a traumatología. La Eastern Association for the Surgery of Trauma, la EAST, y la World Trauma Association comprenden organizaciones académicas en colaboración que promueven el intercambio de conocimientos científicos en la atención médica de traumatología. La American Trauma Society es fundada en 1968, se ha convertido en pieza fundamental del desarrollo del sistema de traumatología y prevención de lesiones en defensa del paciente lesionado y en la promoción de una legislación relacionada a los traumatismos. Los avances y descubrimientos durante los conflictos bélicos son los siguientes, que serían la guerra franco-indiana, que fue de 1754 a 1763. Se consiguieron lo que serían las contracciones de las heridas durante la cicatrización primaria y secundaria, descripción de tejido de granulación y epitelización. En la guerra de la independencia de 1775 a 1783 se consiguió lo que sería el tratamiento exhaustivo de hemorragia, diarrea, vómito, salivación, sudoración. También la centralización de la asistencia médica, establecimiento de la primera escuela de medicina. En la Guerra Civil de Estados Unidos, que fue donde en 1861-1865
Se consiguió la amputación primaria frente a secundaria, uso de agentes antisépticos tópicos, transfusión de sangre entera, desarrollo de hospitales y especialidades, ojos, oídos, ortopedia, hernias, y también la férula de contracción de las extremidades, tracción de las extremidades. Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, se consiguió la laparotomía para traumatismos abdominales penetrantes, descubrimiento de heridas y cierre del pedido, uso temprano de plasma y cristaloides y primer banco de sangre. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1939 a 1945, amputación por guillotina y cierre primario diferido, exteriorización de lesiones del colon, equipos quirúrgicos móviles, y la descripción de disfunciones orgánicas tras la lesión. En la Guerra de Corea de 1950 a 1953, la cirugía vascular para salvar extremidades, reconocimiento del shock hipovolémico, unidad del móvil En la Guerra de Vietnam, que fue en 1965-1964, se consiguió lo que sería el traslado médico aéreo por helicópteros, el acetato de Nida para el cuidado de las quemaduras y el reconocimiento del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las operaciones de libertad duradera en Irak, que fue del 2003 a la actualidad, reanimación y control de daños, sistema de traumatología muy eficientes y separación del uso del torniquete. Los sistemas de asistencia a traumatismos e índice de lesión. Bueno, el sistema de asistencia a traumatismos va a comprender todo el sistema de asistencia completo, que es el acceso a la asistencia prehospitalaria, la asistencia hospitalaria y la rehabilitación. El objetivo de este sistema es traer al paciente correcto al lugar correcto y en el momento adecuado. Este va a abarcar un equipo de asistencia multidisciplinario que va desde un hospital rural pequeño hasta un centro médico más grande, y este también incluye áreas en donde no se proporciona asistencia traumatológica definitiva. Vamos a tener los índices de lesiones, que se van a basar en la anatomía de la lesión y la fisiología mostrada después de sufrir una o más lesiones. Entre estas tenemos la escala de lesión, la escala anatómica de lesión, que es un sistema anatómico utilizado desde 1971, donde va a caracterizar una taxonomía de 6 dígitos que va a describir la región corporal, que tenemos la cabeza, la cara, el cuello, el tórax, el abdomen, la columna vertebral, la extremidad superior, la extremidad inferior y una no especificada. El índice de lesión va a indicar lo que es el índice de gravedad de lesiones, como la IGL, de 1 a 75. Lesión leve es IGL menor a 9, lesión moderada abarcamos de un IGL 9 a 16, una lesión importante de 16 a 25, una lesión grave, un IGL de mayor a 25, y esto cuantifica la carga global de lesión sufrida en un paciente. El índice de lesión de daño fisiológico va a identificar el estado general del paciente y va a orientar a mejorar la toma de decisiones. Valoramos lo que es la escala de Glasgow en 3 niveles, que es ocular, verbal y motor. La ocular valora 4 puntos, la verbal valora 5 puntos y la motora valora 6 puntos. Una puntuación menor a 12 va a sugerir un traumatismo encefálico grave, una puntuación menor a 8 va a sugerir una necesidad de intubación y una asistencia ventilatoria. Una puntuación menor a 6 indica la necesidad de controlar la presión intracraneal. Esto aumenta si el paciente está intubado, inconsciente o no habla. Asistencia traumatológica. Hay dos, en el medio extrahospitalario y prehospitalario. En el medio extrahospitalario es una herramienta que puede garantizar la realización de gestos salvadores y traslado de los pacientes al centro sanitario correcto, donde puedan definitivamente tratar sus lesiones e ir descartando por el camino otros centros sanitarios que no puedan o tal vez inmediatamente no puedan cumplir ciertos gestos salvadores y traslado del paciente. Después de que un paciente se lesiona, el sistema de asistencia de traumatismo se dedica a la fase prehospitalaria de la asistencia. En esta fase es la prehospitalaria. Juega un papel muy integral en el tratamiento del paciente traumatizado, debido a que la naturaleza del paciente depende del tiempo y de la lesión. En esto se debe evaluar 4 puntos iniciales, que es evaluar el lugar de los hechos, la realización de una valoración inicial, adoptar una decisión de priorización y traslado, iniciar intervenciones fundamentales y el traslado del paciente. Se usan las dos, la escala de coma de Glasgow y el índice de traumatismo realizado.
En la escala de Glasgow revisamos la apertura de ojos, que es espontánea, 4 puntos, la voz, 3 puntos, al dolor, 1 punto, ninguna, 1 punto. Respuesta verbal, orientado, 5 puntos, confuso, 4 puntos, inapropiada, 3 puntos, incomprensible, 2 puntos, ninguna, 1 punto. Respuesta motora, obedece a las órdenes, 6 puntos, localiza el dolor, 5 puntos, retira el dolor, 4 puntos, lección, 3 puntos, extensión, 2 puntos, ninguna, 1 punto. Se evalúa de una escala del 3 al 15. En la índice de traumatismos revisados es la puntuación del coma de Glasgow, de 13 a 15, 4 puntos, de 9 a 12, 3 puntos, de 6 a 8, 2 puntos, 4 a 5, 1 punto, y 3, 0. La presión arterial sistólica pues, puede ser mayor a 89, sería 4 puntos, 76 a 89, 3 puntos, 50 a 75, 2 puntos, y 1 a 49, 1 punto, pues 0, 0. La frecuencia respiratoria, de 10 a 29, 4 puntos, mayor a 29, 3 puntos, 6 a 9, 2 puntos, 1 a 5, 1 punto, 0, 0 puntos. Esto es un índice de 0 a 12 puntos. La evaluación inicial y el tratamiento. Hay 3 pasos que son de evaluación inicial, que es tratar en primer lugar la situación más grave o potencialmente mortal. La falta de un diagnóstico definitivo no debe retrasar la aplicación de un tratamiento urgente indicado. 3. La amnesia inicial detallada no es esencial para comenzar la evaluación del paciente con lesiones agudas. La valoración primaria, esto es para pacientes en situaciones de alto riesgo, que esto se aplica, que es el ABCDE, que A significa protección de la vía aérea y la columna vertebral, B la respiración, C la circulación, D incapacidad o estado neurológico, E es la exposición y control ambiental. En la vía aérea y control de la columna vertebral, la prioridad por excelencia es el establecimiento y mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea, el control cervical, proporcionar oxígeno si el paciente va a requerir. La obstrucción de la vía aérea, se puede colocar una cánula orofaringea, pero no protege, solo permeabiliza. También se usan maniobras de tracción o elevación mandibular más control cervical. El control cervical, se dice que todo paciente tiene un compromiso cervical hasta que se demuestre lo contrario. Mantener la posición neutral del paciente. La respiración o ventilación, lo que se debe evaluar en la respiración es evaluar la calidad y expansión y elevación torácica. Se evalúa la respiración mediante visualizaciones de los movimientos torácicos, la auscultación de los ruidos respiratorios y la medición de saturación de oxígeno. Las técnicas de apertura y mantenimiento de la vía aérea son la tracción del mentón, elevación mandibular, cánula orofaringea. Si necesita oxígeno, debe ser un flujo de 15 litros por minuto. Circulación y control de hemorragia. En esto hay que valorar mucho el estadio cardiovascular, que va a ser el pulso, el tiempo de llenado capilar, el color, la temperatura de piel. El objetivo principal es determinar si el paciente se encuentra en shock. Si el paciente debe ser evaluado rápidamente en busca de un signo clínico de shock, aunque la hipotensión indica ya claramente una descompensación cardiovascular. Se evalúa el pulso periférico y la presión arterial, las coloraciones mucosas, detección de sitios de sangrado interno y externos. Esto es la incapacidad o estado neurológico, que aquí se revisa el estado de conciencia del paciente, si está orientado en tiempo, espacio y persona, como ya lo han denotado mis compañeros. La exposición y control ambiental. Todo paciente traumatizado debe ser desvestido y examinado meticulosamente, incluyendo el dorso y el perineo. En esta fase debemos preocuparnos de descontaminar al paciente de potenciales exposiciones a tóxicos. Es de particular importancia mantener al paciente abrigado mientras se lleve a cabo esta evaluación.
Las principales intervenciones que corresponden a realizar en esta fase de la evaluación incluye la inmovilización de la columna cervical con collar cervical si es que el paciente aún no lo tiene puesto, la intubación oro-nasotraqueal para proteger y mantener la vía aérea, vía aérea permeable, la instalación de tubos de drenajes torácicos en casos necesarios, instalaciones de los abscesos venosos a aporte de fluidos y control de las hemorragias. Tratamiento de lesiones específicas. Principios del control de daños. El concepto de control de daños evoluciona en contraste con el enfoque tradicional de la separación definitiva de lesiones durante la operación inicial. El control de daños apareció como una forma de detección de este rápido deterioro fisiológico mediante el tratamiento agudo de hemorragias, proporcionando una reanimación agresiva y dejando la reconstrucción más definitiva para un momento cuando se haya estabilizado el paciente. El tratamiento inmediato es la prevención secundaria de lesión de un cerebral. El proceso de lesión cerebral primario no se puede revestir o corregir tras un traumatismo craneoencefálico. El desenlace viene determinado como de bien se previenen las lesiones secundarias. El paciente precisa una descompresión quirúrgica, debe ser trasladado inmediatamente a un centro que disponga técnicas neuroquirúrgicas. La evaluación. Durante la evaluación primaria, cuando se determina la escala de Glasgow, se realiza una evaluación neurológica breve. El componente de la función motora de la escala de Glasgow es la predictiva del curso clínico neurológico futuro y la capacidad de localizar la estimulación a seguir órdenes favorables. También se realiza una evaluación del tamaño y la reactividad de las pupilas, porque puede ser indicativo de hipertensión craneal con pinzamientos de nervios craneales. Bueno, entrando ahora en lo que es tratamiento de lesiones específicas. Un principio de control de daños. Algunos pacientes experimentarían un deterioro fisiológico progresivo durante estas operaciones, desarrollando a menudo hipotermia, coagulopatía y acidosis metabólica, una combinación que ha sido etiquetada como la tríada mortal. El control de daños apareció como una forma de detención de este rápido deterioro fisiológico mediante el tratamiento agudo de la hemorragia, proporcionando una reanimación agresiva, dejando la reconstrucción más definitiva para un momento cuando se haya estabilizado el paciente. Empezando lo que es lesiones cerebrales. A medida que la epidemiología de las lesiones ha evolucionado, las caídas son actualmente la causa más frecuente de lesiones cerebrales. Las personas en las edades extremas de la vida, las más vulnerables. A nivel tisular, las lesiones cerebrales son consecuencia de la transmisión directa de la energía o bien de la acumulación de la sangre dentro del cráneo. La energía transmitida al cráneo y al tejido cerebral subyacente puede producir una lesión directa, tanto en el lugar de contacto como en el lado contralateral. Empezando por el tratamiento inmediato, todas las lesiones específicas tendremos dos tipos, la inmediata y el definitivo. El tratamiento inmediato visa buscar más las lesiones secundarias, como por ejemplo un choque hipovolémico por hemorragia. Entonces, en un tratamiento inmediato, se realiza una evaluación del tamaño y la reactividad de las pupilas, porque puede ser indicativo de hipertensión intracraneal con pinzamiento de los nervios craneales. Cuando sea posible, y para no ocultar hallazgos relevantes, debería realizarse una exploración neurológica antes de la administración de cualquier fármaco sedante o paralizante. Un TAC craneal inmediato proporcionará la información necesaria para un tratamiento quirúrgico. Debería obtenerse pronto una consulta con neurocirugía para permitir un traslado rápido al quirófano cuando sea necesario.
La mayoría de las veces, los hematomas epidurales y estructurales con efectos de masa se benefician del drenaje y descompresión en quirófano. Las fracturas de cráneo deprimidas pueden requerir una intervención quirúrgica temprana para tratar la hemorragia y elevar el hueso desplazado. Los hematomas epidurales y estructurales se tratan con craniotomía, seguido de evacuación del hematoma y cese de hemorragia intracraneal. Tras la cirugía, el tratamiento consta de la vigilancia del crucículo de la función neurológica y de la evitación de la hipertensión intracraneal. En el marco de una hipertensión intracraneal grave, los pacientes se beneficiarán en ocasiones de una craniotomía de descompresión para extirpar una parte del cráneo, posiblemente llevar a cabo una resección parenquimatosa. Pasando a las lesiones de médula espinal y la columna vertebral, en el tratamiento inmediato, la inmovilización de la columna con un collarín cervical rígido y un tablero de columna largo es una prioridad inmediata para el personal prehospitalario. A medida que se aproxima al lugar de hechos, todos los pacientes con traumatismos cerrados y pacientes seleccionados con traumatismo penetrante se supone que tienen una lesión de la columna, así que una evaluación adecuada puede excluir el diagnóstico. Las lesiones de médula espinal cervicales altas pueden presentar una supresión respiratoria inmediata, requieren tratamiento de las vías respiratorias y ventilación asistida debido a la parálisis de los nervios frénicos. En el tratamiento definitivo, la retirada temprana del tablero largo de columna para evitar el desarrollo de heridas por presión es extremadamente importante. Cuando se detecta una lesión de médula espinal, debería realizarse con rapidez una consulta con cirujano de columna. Cuando los servicios de cirugía de columna no están disponibles, deberían adoptarse disposiciones inmediatas para el traslado del paciente. A fin de evitar retrasos, deberían obviarse nuevas pruebas de imagen, a menos que los resultados tengan un impacto inmediato en la asistencia proporcional. Las lesiones de médula espinal cervicales con choque neurógeno requieren reanimación debido a una pérdida de tono simpático. La mayoría de los pacientes con choque neurógeno responde a una expansión de volumen con la solución cristalóide, pero algunas requieren fármacos vasopresores como la dopamina o la adrenalina. La isquemia de la médula y la progresión de la lesión pueden empeorar con el contexto de hipotensión, por lo que el choque debería tratarse de forma agresiva. El tratamiento de lesiones de columna es muy variable, dependiendo del patrón de la lesión, la estabilidad asociada de la columna vertebral. Las lesiones de fractura o luxación cervicales se pueden beneficiar de la aplicación de tracción en el servicio de urgencias para restaurar la alineación de la columna vertebral. Algunas lesiones se benefician de la descompresión quirúrgica temprana para reducir el pinzamiento de la médula, sobre todo en el contexto de lesiones incompletas que muestran la capacidad de mejorarse y evitar un daño posterior. Pasando a las lesiones de la región maxilofacial, el tratamiento inmediato de esas lesiones de la cara requiere una pronta evolución y tratamiento de las vías respiratorias del paciente, sobre todo cuando hay afectación de los tejidos blandos y el hueso de la parte inferior de la cara, dado que el edema puede empeorar con rapidez cuando hay un problema con la estabilidad de las vías respiratorias. La intubación precoz puede salvar la vida del paciente. La sangre con los gases de la orofaringe pueden complicar en gran medida la intubación y puede ser necesaria la aplicación de las opciones de apoyo de las vías respiratorias, como el enfoque quirúrgico. Dada la vasculatura de la cara, la hemorragia puede ser un problema inmediato y debería tratarse con presión directa y el inicio de la reanimación. Puede ser necesario un cierre rápido de las heridas, aunque la hemorragia facial puede ser difícil de identificar. Y el tratamiento de la hemorragia facial, la presión directa y el cierre de la herida son a menudo eficaces. En los casos graves puede ser necesaria una angiografía con embolización de los vasos sanguíneos faciales hemorrágicos. Antes del cierre de la herida, deberían desligarse los bordes cutáneos dentados o inviables, seguido por irrigación de la herida con líquido estéril. Las laceraciones pueden cerrarse con frecuencia con anestesia local utilizando suturas absorbibles profundas, seguido por el cierre de la piel con suturas interrumpidas o continuas. En las lesiones del cuello, el tratamiento inmediato, a menudo las lesiones del cuello pueden precisar
una rápida intervención debido a la vulnerabilidad de las estructuras vitales que contiene. El problema de más alta prioridad es la creación de vías respiratorias seguras, sobre todo dada la rapidez con la que puede producirse deterioro en el contexto de una lesión del cuello. El traumatismo directo a la laringe o a la tráquea es la causa más frecuente de afectación de las vías respiratorias. La expansión de los hematomas del cuello puede comprimir rápidamente las vías respiratorias superiores, lo que conduce a una ventilación inadecuada. En el contexto de un hematoma del cuello en expansión, o si existe preocupación por la inminente afectación de las vías respiratorias, debería realizarse una intubación inmediata. El tratamiento, la hemorragia activa, el hematoma expansivo del cuello, las lesiones aerodigestivas obvias requieren una exploración inmediata del cuello. La mayoría de las veces, las estructuras del cuello se exponen mediante una incisión a lo largo del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo en el lado de la lesión. Una incisión del cuello puede ser más versátil, sobre todo si ambos lados del mismo necesitan exploración. Se separa el músculo cutáneo del cuello, exponiendo el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo que se diseca del tejido subyacente. A continuación, se identifica y expone la vena jugular interna. Una lesión de la vena jugular interna puede requerir una reparación directa o ligadura. Si no es posible, se identifica la vena facial entrando en la superficie anterior de la vena jugular interna. La ligadura de la vena facial permite exponer las estructuras profundas del cuello. Con la vena jugular interna retraída de forma lateral, se identifica y abre la vaina carotideia. Si es necesario, la arteria carótida se controla proximal y distalmente, si sospecha una lesión arterial. Lesiones torácicas. Las lesiones torácicas requieren con frecuencia una intervención durante la primera valoración debido al impacto sobre la función cardiopulmonar. Las lesiones torácicas con afectación pulmonar requieren un tratamiento inmediato de las vías respiratorias con respiración asistida. La disminución de los ruidos respiratorios con mala distensibilidad pulmonar es coherente con la neumotórax de tensión, y estos pueden requerir la colocación urgente de una toracostomía por sonda. La hemorragia externa debería controlarse con presión directa mientras se inicia la reanimación con solución cristeloide y producto sanguíneo. La inestabilidad hemodinámica indica, la mayor parte de las veces, una hemorragia que requiere control de sangrado y reanimación. El tratamiento, las lesiones torácicas son a menudo fáciles de tratar y hasta un 85% de ellas son tratadas satisfactoriamente con una toracostomía por sonda solo, aunque con frecuencia se necesitan tubos torácicos de carácter urgente. Su colocación todavía puede ser realizada de una manera controlada y lleva a cabo una preparación estéril estricta, una excelente técnica quirúrgica. Para evitar el desarrollo de un edema, el tórax debería ser preparado adecuadamente mediante amplios preparativos con cloroxidina, así como la colocación de paños quirúrgicos por todo el cuerpo para mantener la esterilidad del campo. Aquí estamos las principales lesiones torácicas, que es la lesión de la pared torácica y del espacio pleural, lesiones pulmonares, cardíacas, de la aorta torácica, traqueobronquiales, esofágicas y diafragmáticas. Las lesiones abdominales. El tratamiento inmediato de las lesiones abdominales conlleva el inicio de la reanimación y una evaluación rápida de las fuentes de hemorragia. Los pacientes en shock precisan la administración de soluciones cristalloides y productos sanguíneos para apoyar la función cardiovascular, a medida que se controla la hemorragia. Por otra parte, se completa una valoración rápida de la hemorragia con evaluación del abdomen para, cuando sea necesario, trasladar al paciente con rapidez al quirófano. Los cuerpos extraños detenidos que atraviesan la pared abdominal deberían mantenerse durante la evaluación inicial y protegidos de movimientos excesivos. A continuación, estos cuerpos extraños deberían extraerse solo después de definir un plan definitivo, que casi siempre comporta una intervención abdominal para tratar las lesiones asociadas. Para explorar el abdomen y reparar las lesiones identificadas, se realiza una laparotomía.
Es importante que la exploración del abdomen sea realizada de forma sistemática para evitar omitir lesiones que pueden ser súbitas, como una técnica estándar. Se abre el abdomen desde la apófisis sifoide hasta la sínfisis pública con la idea de proporcionar una exposición adecuada. Puede separarse el ligamento falciforme, separando el hígado de la pared abdominal a fin de mejorar la retracción y facilitar el tamponamiento perihepático. Con el uso de un retractor de mano, se evacúa la sangre rápidamente en las 4 cuadrantes del abdomen y se coloca esponjas de laparotomía para proporcionar la hemostasia temporal. Con el objeto de facilitar la exposición óptica, puede colocarse un retractor fijo. Se quitan las esponjas colocadas en otros 4 cuadrantes para tratar la hemorragia, pero puede volverse a poner según se necesita. En el manejo de control de daños, se evalúa cuidadosamente todo el tubo digestivo, desde la unión gastroesofágica hasta el recto proximal y la reflexión peritoneal. También se entra en el saco menor para visualizar la parte posterior del estómago y el páncreas. A veces, el único indicio de lesión puede ser manchas de sangre por debajo del peritoneo y se deberían explorar estas áreas para confirmar la ausencia de lesión grave. Evaluación de los traumatismos de abdomen cerrado. En este caso, la evaluación del paciente lesionado varía según el tipo de mecanismo de producto de la lesión. Puede ser tanto cerrado como penetrante. Y los pacientes con contusiones que están inestables y presentan líquido intraabdominal, identificado en este caso en el FAS, requieren una laparotomía urgente para tratar la hemorragia. Este es un esquema de lo que hay que hacerse cuando existe un traumatismo abdominal cerrado. ¿Se puede ver en evaluación de los traumatismos abdominales penetrantes. En este caso, esta evaluación requiere un enfoque diferente a los mecanismos cerrados. Dado la elevada tasa que existe de lesiones intraabdominales, en este caso los pacientes que presentan heridas abdominales anteriores, tanto por arma de fuego, son llevados inmediatamente al quirófano para una laparotomía. Las heridas penetrantes que afectan en este caso la parte superior del abdomen pueden requerir también una evaluación de tórax en busca de, en este caso, de lesiones mediastínicas, pleurales o pulmonares. La determinación si existe una lesión por proyectil, se determina la trayección, en este caso el proyectil, mientras se prepara la cirugía, puede guiar la exploración. Estas heridas penetrantes deberían ser identificadas con marcadores radioopacos y obtenerse radiografías simples para determinar tanto su localización y relación con la posición del proyectil. Bueno, dado la falta de alta energía, las heridas abdominales, en este caso por arma blanca, pueden tratarse de forma diferente. En este caso también hay un esquema que nos indica cómo se tiene que tratar la herida por arma blanca de la porción anterior del abdomen. Y el tratamiento necesario, para explorar el abdomen y en este caso reparar las lesiones identificadas, se realiza una laparotomía. También es importante que la exploración del abdomen, en este caso, sea realizada de forma sistémica para evitar omitir, en este caso, lesiones que pueden ser sutiles. Como una técnica estándar, se abre el abdomen, en este caso desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis púbica, con una idea de proporcionar una exposición, en este caso, adecuada de todo el cuadro. Vamos a explicar las lesiones escléricas. En este caso, el vaso es el órgano abdominal que con más frecuencia se llega a lesionar, ya que representa el 23,8% de los pacientes con un traumatismo abdominal, que en este caso muestran lesiones esplénicas. Muchas lesiones del vaso son autolimitadas y no muestran signos de hemorragia persistentes. Otras requieren una esplenectomía, que en la mayoría de los casos llega a ser sencilla. La compresión directa del vaso con fractura parenquimatosa es un mecanismo fisiopatológico frecuente a nivel tisular.
aunque la lesión también puede llegar a ser secundaria a una rápida desaceleración que rompe, en este caso, el parénquima o la cápsula esclérica, donde se fija el retroperitoneo. Esto puede llegar a ocasionar lo que es un hematoma subcapsular. Hay diferentes grados de lesión, en este caso de lesión del vaso. Hay grado 1, 2, 3 y 4 que toman en cuenta tanto la laceración como el hematoma. Lesiones hepáticas. En este caso las lesiones son del hígado, son extremadamente frecuentes en lo que va a ser un traumatismo cerrado. Estas lesiones hepáticas se llegan a diagnosticar porque el paciente está inestable y tiene el líquido libre que se hace en una prueba de FAST. Los pacientes que no necesitan una intervención quirúrgica inmediata deberían ser sometidos a una TC abdominal, en este caso mejorando con la administración vía endovenosa de contraste. La TC es capaz de proporcionar un excelente detalle anatómico que permite una caracterización muy precisa de las lesiones. También existen hallazgos frecuentes en la TC que nos van a llegar a indicar de la lesión hepática, son la alteración del parénquima hepático con sangre o hematoma perihepático o hemoperitoneo. Aquí también está la escala de lesiones del hígado, que de igual manera hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que van a tomar de igual manera el hematoma y la laceración. Y en el caso 6, ambos son vasculares. Este es un esquema también del traumatismo, qué es lo que se tiene que hacer en un traumatismo hepático hemorrágico. Las lesiones gástricas, los mecanismos penetrantes son la causa más frecuente de lesiones del estómago. Con frecuencia las lesiones gástricas penetrantes provocan perforaciones de todo el grosor con probable derrame del contenido, en este caso gástrico, en todo el abdomen. Al contrario, las contusiones gástricas son infrecuentes. Al igual que otras lesiones de vísceras huecas, las lesiones gástricas serán identificadas a menudo en una exploración física que se le hace al paciente por la presencia de una peritonitis. El enfoque para reparar las lesiones gástricas se basa en la cantidad tanto de pérdida de tejido y la ubicación de la lesión. Con el objeto de garantizar la ausencia de perforación, se deberían evacuar, en este caso, los hematomas de la pared torácica, seguido del control de la hemorragia y el cierre de las capas serosa muscular con una sutura no absorbible. Lesiones duodenales, en este caso son poco frecuentes tras traumatismos cerrados y penetrantes, pero pueden llegar a ser un reto diagnóstico y terapéutico debido a su ubicación retroperitoneal del duodeno. A menudo estas lesiones duodenales penetrantes se diagnostican por primera vez en una laparotomía penetrante. Estas contusiones duodenales pueden ser más difíciles de identificar y por tanto requieren un alto índice de sospecha para evitar otras lesiones. La herramienta más valiosa que nos puede ayudar a diagnosticar es la TC abdominal con un bajo umbral para una exploración quirúrgica. Esta TC abdominal puede mostrar en este caso un engrosamiento de la pared duodenal, aire o líquido fuera de la luz del intestino o extravasación de contraste si este se ha administrado por vía oral. El enfoque del tratamiento de las lesiones duodenales depende tanto de la ubicación de la lesión y de la cantidad de destrucción de tejido. Lesiones pancreáticas suelen aparecer en asociación con una lesión de duodeno. Un mecanismo penetrante es normalmente la causa. La identificación de las lesiones del páncreas puede en este caso resultar difícil
sobre todo porque las pruebas de imagen disponibles no son muy eficaces. En este caso, la TC repetida puede indicar una lesión pancreática que necesita tiempo para desarrollar una inflamación pancreática que nosotros podemos observar radiológicamente. Las lesiones pancreáticas de alguna importancia requieren un tratamiento, en este caso quirúrgico, para evaluar las lesiones y desarrollar un plan quirúrgico, en este caso eficaz. Es necesario una exposición de todo el páncreas. Igual aquí hay un esquema de cómo podemos diagnosticar o seguir con el plan quirúrgico. Lesiones del colon. Estas lesiones, tanto del colon y del recto, se suelen producir más que todo por traumatismos abdominales penetrantes y en raras ocasiones tras mecanismos cerrados. La evaluación del colon es similar a en este caso a la del intestino. La TC abdominal tiene una capacidad, en este caso ilimitada, aunque puede mostrar un engrosamiento de la pared cólica con atenuación o tanto líquido circundante. Por otra parte, las pruebas de imagen pueden identificar el rastro de un mecanismo penetrante. En este caso, lo que va a permitir al cirujano evaluar la proximidad del colon. Por último, se debe tener cuidado a la hora de evaluar adecuadamente los segmentos del colon que tienen una ubicación retroperitoneal. Y por último, las lesiones de grandes vasos. Los principales vasos del abdomen se sitúan en la mayoría en el retroperitoneo, con algunos vasos más grandes también en el mesenterio intestinal. En contexto de una contusión, los hematomas en el retroperitoneo son a menudo secundarios a tanto fracturas pélvicas con hemorragia de los vasos sanguíneos que disecan por la parte superior. A menudo las lesiones vasculares abdominales son reconocidas por primera vez en el momento de una laparotomía realizada por un traumatismo abdominal penetrante. Estas lesiones se asocian con frecuencia con una considerable pérdida de sangre persistente e inestabilidad hemodinámica. La lesión vascular específica se define mejor tras una exploración y exposición de las estructuras retroperitoneales. La rehabilitación comprende dos fases: tratamiento agudo de las lesiones, el proceso de rehabilitación y la movilización temprana. El tratamiento agudo de las lesiones es un papel muy importante en la reducción de la mortalidad. Es el proceso de rehabilitación en el que limita la morbilidad de la lesión a largo plazo. Seguido es el proceso de rehabilitación. Es más largo que la fase de asistencia hospitalaria. Es indispensable para la restauración y la funcionalidad para permitir que el paciente regrese a su vida a su vida cotidiana sin ningún problema. Se inicia inmediatamente después de haber cubierto las necesidades agudas del paciente lesionado, seguido de la movilización temprana. Es extremadamente importante para eludir la pérdida de la condición física. Los fisioterapeutas y terapeutas convencionales empiezan el proceso mediante el inicio del tratamiento y la determinación de los recursos del paciente que pueda necesitar o que sean necesarios del paciente cuando abandone el hospital. Muchas gracias.